Buenos días, soy el doctor Carlos Mario Restrepo Arboleda, soy investigador del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, INVICASAD, en el Centro de Biología Celular y Molecular de Enfermedades. Y hoy vengo a presentarles algunas de las líneas de investigación que tenemos en genómica de Leishmania panamensis y las aplicaciones que le hemos dado en epidemiología molecular y biotecnología. Para empezar, un breve repaso de el parásito que estamos estudiando. La leishmaniasis es una enfermedad principalmente zoonótica, transmitida por parásitos protozoarios del género Leishmania, que constan de un ciclo digenético en donde tenemos esta forma flagelada, conocida como forma cigote, que es la que vive y se reproduce dentro del vector invertebrado, que son las moscas de arena o chitras. Y tenemos esta forma con un flagelo retraído, más redondeado, que se reproduce dentro de neutrófilos y macrófagos de los hospederos mamíferos, que principalmente son animales silvestres, y en Panamá el principal reservorio es el perezoso. Pero bueno, los humanos pueden ser hospederos incidentales en este ciclo zoonótico, y es un ciclo que se repite en donde las chitras se alimentan de los reservorios. Si los seres humanos viven cerca de las zonas selváticas o están empezando a poblar estas áreas, pueden entrar en contacto cercano con las chitras y contagiarse con el parásito. Eh, este género de parásitos produce principalmente tres manifestaciones clínicas características. Una es la leishmaniasis cutánea, en donde tenemos lesiones tipo úlcera, bastante características con este borde ensanchado. Hay distintas variantes de esta manifestación, puede diseminarse y puede haber lesiones satélites aparte de la lesión principal. Tenemos la variante mucocutánea, en donde el parásito migra a los tejidos blandos de nariz y boca, y la variante visceral, en donde el parásito se reproduce principalmente en el hígado y el vaso, y esta presentación puede llegar a ser fatal si no se trata. Y bueno, tenemos como factor que dificulta el control epidemiológico, uno, los medicamentos de primera línea que se han utilizado ya por más de 50 años son los antimoniales pentavalentes. Tenemos ya algunos medicamentos de segunda línea, que algunos pueden ser tratamientos bastante costosos, pero en general tenemos medicamentos que requieren dosis altas de administración, tienen efectos adversos severos, muchos incluso pueden llegar a producir daño hepático y renal. Muchos pacientes no terminan el régimen de tratamiento, ya sea por la dificultad de movilizarse a los centros de salud, o lo doloroso que puede ser el tratamiento, los efectos secundarios que van experimentando durante este. Y en algunas partes del mundo se ha reportado un incremento de la resistencia a este tipo de medicamentos. Además, no hay ninguna vacuna aprobada para su uso en humanos, y de los pocos candidatos que han pasado ensayos clínicos, ninguno ha sido diseñado propiamente contra especies del subgénero Leishmania aviania, que es el más abundante en Latinoamérica. Para expandir un poco esto, un poco de la taxonomía de Leishmania, tenemos que el género se divide en el Leishmania y Paraleishmania, y que son las patógenas para humanos, y dentro de las Leishmania, que son las más estudiadas, tenemos el subgénero Leishmania leishmania y el subgénero Leishmania aviana. Las más estudiadas han sido las del subgénero Leishmania leishmania, porque son las que se encuentran en lo que se denomina Viejo Mundo, en toda la zona del Mediterráneo, en el subcontinente indio, en África, en Asia, y es donde están la mayoría donde están todas las especies que producen visceral. Las otras producen manifestaciones cutáneas, y de hecho algunas especies de ese subgénero, como Leishmania infantum, también están presentes en América, y de las que producen visceral. Pero tenemos ese subgénero Leishmania aviana, que es exclusivo de las Américas,
y son de las especies más diseminadas, sobre todo en América Central y América del Sur. Y Leishmania panamensis, que es el principal agente etiológico de la leishmaniasis cutánea y mucocutánea en Panamá, en Colombia eh, y Costa Rica, pertenece a este subgénero. Así que en el Indicasat desde hace algunos años hemos establecido varias líneas de investigación en Leishmania, que incluyen los estudios de genómica comparativa y análisis funcional, estudios de genética poblacional y epidemiología molecular, estudios de la resistencia a fármacos, identificación de nuevos blancos terapéuticos y compuestos anti-Leishmania, identificación y validación de candidatos vacunales peptídicos a partir del proteoma teórico de Leishmania panamensis y brasiliensis, y el desarrollo y caracterización de un modelo animal murino en Leishmania panamensis. Y todo esto lo hemos podido potenciar gracias a que entre 2011 y 2015 estuvimos trabajando para ensamblar el genoma de referencia de Leishmania panamensis. Para esto utilizamos una estrategia híbrida en que utilizamos la ya caduca tecnología de Roche 454, que generaba reads relativamente largos, y la combinamos con la tecnología de Illumina para poder completar los huecos dentro de la secuenciación original y poder tener una anotación y un ensamblaje bastante completo del genoma. ¿Y por qué es importante? Anteriormente ya existían genomas secuenciados de especies de Leishmania, ya había sido secuenciado el genoma de Leishmania major, el de infantum, teníamos una Viania que era brasiliensis, pero es importante tener secuenciados a nivel de especie y separadas por subgénero varios genomas de referencias porque se ha visto, como vemos en esta figura, que hay eh, diferencias sustanciales, hay genes que parecen ser característicos solo de Leishmania, que están ausentes en Viania, y otros muy específicos de Viania, como por ejemplo hay maquinaria de RNA de interferencia, parece haber genes específicos relacionados con los procesos de reparación del DNA. Así que, y bueno, y también a nivel clínico vemos que hay manifestaciones distintas. En Viena se caracteriza porque de 5 a 15% de los casos pueden progresar a la variante mucocutánea. Así que son diferencias sustanciales que es importante explorar a la hora de estar evaluando las interacciones parásito-hospedero y también a la hora de identificar nuevos candidatos para fármacos y vacunas. En 2015 terminamos el proceso de ensamblaje y el genoma de Leishmania panamensis que mandamos a NCBI fue catalogado como el genoma de referencia en esta base de datos y también fue incluido en la base TriTripDB, que es una base exclusiva para tripanosomáticos. Y bueno, con el paso del tiempo se han ido incorporando genomas de otras especies, como les comenté, en el 2007 ya había salido el de brasiliensis, en el 2015 el nuestro de Leishmania panamensis, que fue incluido junto con otra anotación, un ensamblaje menos terminado de otra cepa de Leishmania panamensis en TriTripDB, y también tenemos ya genomas de referencia de Leishmania naifi y Leishmania guyanensis que fueron publicados en el 2018. Y bueno, este es un parásito bastante particular, sobre todo a nivel de genoma. A pesar de ser un eucarionte, es un eucarionte bastante primitivo y su organización génica se parece mucho a las de las bacterias. Carece de intrones y los genes están arreglados en forma de policistrones. Y su transcripción también se da a nivel de un solo policistrón que después se va modificando por trans-splicing y genera los diferentes mensajeros de cada uno de los genes. Así que no tenemos una regulación muy estricta a nivel de la transcripción, sino que se ha visto que y se ha hipotetizado que muchos de los mecanismos que regulan esta expresión genética son post-transcripcionales
Y bueno, también a nivel de genoma, sus parásitos pueden regular la expresión de ciertos genes por la dosis génica. ¿Y a qué me refiero con esto? Ellos tienden a presentar un fenómeno que se conoce como anaploidía en mosaico, en donde dentro de una misma población de parásitos puede haber individuos con número variable en la somía de algunos cromosomas. Se considera que esos parásitos son principalmente diploides, pero se ha visto que ciertos cromosomas pueden aumentar su somía. Y se ha visto que esto tiene relación con la presencia de genes que les puedan dar una ventaja de supervivencia en condiciones naturales o de ciertos fenómenos de presión selectiva. Aparte de los cambios de somía, también puede haber amplificaciones de genes y podemos encontrar genes repetidos en tándem o incluso puede haber pequeñas amplificaciones de algunos segmentos genómicos que se pueden encontrar en formas de amplificaciones episómicas. Así que teniendo todo eso en cuenta, los temas de esta presentación van a girar en torno a los estudios que hemos hecho de resistencia a fármacos, un estudio de la diversidad genética de Leishmania panamensis que hicimos entre aislados de Panamá y Colombia, y finalmente los estudios que hemos hecho de identificación y validación de candidatos vacunales peptídicos. Primero, nosotros estábamos interesados en saber cómo era afectado el genoma de Leishmania panamensis cuando se le inducía en el laboratorio la resistencia a antimonio y comparar eso con aislados de campo a los que les evaluábamos su susceptibilidad. Para ello, tomamos la cepa de referencia que tenemos en el laboratorio, eh, con la que secuenciamos el genoma, y la hicimos resistente a antimonio exponiéndola a concentraciones crecientes de antimonio nitrato de potasio que tiene antimonio en su forma trivalente y que puede ser, que es la forma funcional. Y como podemos ver, a medida de que los íbamos pasando por concentraciones crecientes, logramos pasar esta cepa de referencia de un nivel de susceptibilidad de 200 micromolar de antimonio hasta ser resistente a alrededor de 2000 micromolar de antimonio. En cada punto en que ganaba resistencia a una nueva concentración, obteníamos ADN para poder secuenciarlo y comparar la variación de tanto en SNPs, en polimorfismos no nucleótidos, como en variantes de número de copias, como las que les expliqué al inicio. En esta gráfica vemos unos heatmaps en donde a la izquierda, en el eje X, vemos cada una de las concentraciones de antimonio a los que fuimos exponiendo el cultivo. En el eje Y vemos cada uno de los 35 cromosomas y vemos cómo la cepa de referencia, a medida que va pasando por las distintas concentraciones de antimonio, va aumentando su somía en algunos cromosomas. El código de color, el azul, es el mínimo, los cromosomas que se encontraban diploides, y vamos viendo el incremento de la escala de color hasta llegar al rojo, que es hexaploide. Notarán que ya había algunos cromosomas que desde el estado inicial ya tenían un nivel mayor de somía a 2. Y sobre todo ese cromosoma 31 ya era tetraploide, pero esto es algo que se ha reportado en todas las leishmanias de campo. Este cromosoma parece estar en su estado natural en 4 copias. Y lo comparamos esto fue de la primera publicación en donde hasta al momento teníamos solo 2 aislados de campo y vemos cómo los aislados de campo no parecen tener somías muy grandes y la mayoría de sus cromosomas se mantienen en estado diploide, a excepción del 31, que es el que se ha reportado que es naturalmente tetraploide. De aquí nos llamó la atención sobre todo los cambios de somía en los cromosomas 23, 18, 13 y 12.
pero sobre todo el del 23. Y haciendo un análisis eh, más a fondo, vimos que en ese cromosoma 23, aparte de que aumentara la trisomía, teníamos esta amplificación local en este locus de genes conocido como el locus H, que está caracterizado por tener varios transportadores de tipo ABC. Entre ellos se encuentra la Multidrug Resistant Protein A, que permite expulsar sustancias tóxicas del parásito. Y se cree que es uno de los principales mecanismos por los que el parásito puede eliminar antimonio cuando se ve expuesto a, a este challenge. También algo que nos llamó la atención es que en algunas zonas, como esta del cromosoma 31, en donde es un clúster de genes relacionados con el metabolismo del el folato y transportadores de biopterina, que son importantes para la producción de nucleótidos y el mantenimiento del material genético del parásito, vimos que a medida que aumentaba la concentración de antimonio, se reducía el número de copias. Esto nos llevó a hipotetizar que el parásito posiblemente tiene un número limitado de material genético que puede contener. Y al tener que expandir para favorecer su supervivencia ciertas regiones genómicas, él compensa disminuyendo las copias de otras que en ese momento, de acuerdo a los estímulos, no son tan primordiales y puede reducir el gasto metabólico que tiene el parásito y le ayuda a mantener la homeostasis durante el proceso de adaptación. En ese cromosoma 31 también se vio una reducción en nuestra cepa de laboratorio de esta región subtelomérica, en donde está codificado la acuagliceroporina, que es un importador que se sabe que a través de él puede entrar el antimonio. En cambio, en los estados de campo, las copias eran mucho más altas. Así que parece que nuestro aislado de referencia ya tenía una deleción parcial que puede justificar incluso su ya nivel bajo de susceptibilidad al antimonio desde su estado basal. Si recuerdan, era alrededor de 200 micromolar, que de hecho es un nivel ya de resistencia bastante alto, considerando que cuando hacíamos los ensayos de susceptibilidad de todos los aislados de campo, sus valores no sobrepasaban 50 micromolar. Con esto, estos resultados los publicamos en la revista Genes en el 2019 y fue muy interesante porque logramos establecer no solo el sistema para inducir resistencia y comprobar la importancia de ciertos genes para la resistencia de antimonio. Y estos son resultados muy resumidos porque hay muchos otros genes que identificamos que cambiaban su número de copias, pero muchos de ellos todavía están anotados como proteína hipotética. Hay muchos genes en Leishmania que todavía no se conoce su función y son candidatos interesantes para irlos estudiando y ver si pueden ser nuevos posibles blancos para desarrollar drogas. Y esta metodología además se complementa muy bien con nuestro ensayo de screening de compuestos anti-Leishmania, porque una vez identificado un compuesto con actividad, podemos dirigir mejor los experimentos para caracterizar su mecanismo de acción, haciendo un proceso similar a este, induciendo resistencia al compuesto nuevamente identificado recientemente y ver qué genes cambian en su número de copias o obtienen mutaciones. Y así ver qué rutas metabólicas del parásito pueden estar siendo afectadas por el nuevo compuesto. En ese ensayo inicial y logramos hacer una colección de más de 20 aislados locales de Leishmania panamensis. Pero al hacer los análisis de susceptibilidad encontramos que todos los aislados de campo encontrados eran susceptibles a antimonio. Así que aparentemente
no pareciera que están circulando aislados propiamente resistentes a antimoniales en el territorio nacional. Ahora, sí se han reportado casos de falla terapéutica, pero si no tenemos cepas propiamente resistentes, puede deberse al hecho de que, como muchas personas no terminan el régimen completo de tratamiento, pueden estar no logrando eliminar completamente el parásito y están experimentando reactivaciones o persistencia de la infección. Ahora, en la segunda línea que les iba a mostrar, aprovechando estos aislados que habíamos colectado en Panamá, decidimos hacer un estudio de filogeografía en donde completamos la información de los aislados de Panamá con información de aislados previamente publicados de Colombia, en donde también el parásito es el principal agente etiológico de la enfermedad. Y hicimos una reconstrucción filogenética a base de SNPs y logramos identificar que hay tres grupos bien diferenciados en donde todos los aislados de Panamá se agrupan en ese grupo al que denominamos LPAN1. Están perfectamente distinguidos de los grupos de Colombia, en donde encontramos dos subgrupos claramente marcados a los que denominamos LPAN2 y LPAN3. Ahora, algo interesante fue que, como vemos aquí a la derecha, tenemos estas barras que indican el nivel de heterocigosidad y vemos que hay algunos aislados que tienen niveles muy bajos de heterocigosidad, que puede deberse a que hay un alto fenómeno de inbreeding dentro de estos aislados, pero algunos tienen niveles de heterocigosidad más altos y de hecho, haciendo un análisis de admixture de las poblaciones para ver las posibles poblaciones ancestrales, vimos que algunos aislados, como este P23, que fue aislado en Darien, parece ser al momento de tomar el aislado, un híbrido reciente entre miembros del grupo LPAN1 en Panamá y miembro del grupo LPAN2, en donde muchos están presentes en el Chocó, que es la región limítrofe con el Darién panameño. Y aparte de eso, ahí tuvimos otros indicios como el único aislado que logramos recuperar en ese momento de Bocas del Toro parece pertenecer a una subpoblación completamente aparte. Esto habría que confirmarlo o ampliando el número de muestra en esa región, pero sería muy interesante poder hacer un estudio más en detalle de las diferencias entre los parásitos de esta región y el resto de Panamá, que si se fijan, la mayoría de los aislados vienen del centro del país y de Panamá oeste, y también hacer una comparación de qué tan similares pueden ser estos aislados de Bocas del Toro con los encontrados en Costa Rica, donde también Leishmania panamensis es el principal agente etiológico, y ver si podemos encontrar individuos similares híbridos como los que encontramos en el Darién con las poblaciones colombianas. Nosotros hicimos algunos análisis poblacionales como calculamos los valores de FST para ver la estructuración de las subpoblaciones y vimos que hay bastante diferenciación entre ellas y también entre los aislados que nos salieron aparte de las tres subpoblaciones y como les comentaba pueden no solo ser híbridos recientes sino pertenecer a subpoblaciones diferentes que simplemente no pudieron ser graficadas por limitaciones del muestreo. Pero vemos que en general parece que no hay, que estas poblaciones más grandes están bastante aisladas y no hay flujo genético entre ellas. Y al hacer los análisis de FIS, vimos que en general tiene valores bastante altos, superiores a 0.5, o sea que parece haber un nivel bastante alto de inbreeding entre las pequeñas subpoblaciones dentro de estos grandes grupos. Que tiende a bajar el nivel de heterocigosidad.
Así que en general, nuestros resultados sugieren que la existencia de un modo mixto de reproducción en nuestra población, nuestras poblaciones de Leishmania panamensis, tanto en Panamá y Colombia, en donde hay eventos con frecuencia variable de recombinación genética y que ocurren en las subpoblaciones que están estrechamente relacionadas. Esto es importante porque se ha visto mucha variación a nivel de cuál es la recombinación que ocurre en la naturaleza. Hay especies, incluso dentro de especies similares, pero en regiones geográficas distintas, niveles variables de esta recombinación. Así que y todavía es un campo muy rico de estudio saber qué tipo de estímulos o presiones selectivas son las que disparan que haya más frecuencia o no de reproducción, de recombinación genética dentro de esos parásitos. Algunas de las hipótesis que se manejan pueden ser que, por ejemplo, si hay una abundancia muy alta de especies distintas de vectores a los que se tiene que adaptar el parásito, eso puede disparar los mecanismos de recombinación genética. Y esto también pudiese explicar la posible resistencia que se ha identificado en algunas partes. Por ejemplo, aunque en Panamá no encontramos aislados susceptibles, en Colombia sí se han detectado aislados que son resistentes a antimoniales. Y en ambas regiones, leishmaniasis es una enfermedad zoonótica. Así que el fenómeno de surgimiento de resistencia no es precisamente o necesariamente por la exposición al fármaco, sino que puede ser porque como estos mecanismos de eliminación de antimonio son mecanismos generales de resistencia a estrés oxidativo, puede que el parásito en sus condiciones naturales se enfrenta a algunas condiciones de estrés oxidativo a las que se tiene que adaptar y simplemente como un subproducto de esta adaptación son resistentes a los antimoniales. De todas formas, algunas personas han sugerido que por las dosis subterapéuticas que algunas personas reciben, puede ser que se seleccione resistencia dentro del mismo paciente al no lograrse eliminar por completo los parásitos. Y bueno, estos resultados los publicamos en la revista Infection, Genetics and Evolution en el año 2022. Y también estos resultados fueron presentados en el World Age del mismo año. Y finalmente, les voy a hablar un poco de lo que hemos estado haciendo en diseño y evaluación de candidatos vacunales. Para ello, nos centramos en la respuesta celular y activación de linfocitos T, que es la que se ha caracterizado que es la más efectiva contra las infecciones por Leishmania, mucho más que la humoral. Y aquí nos centramos en identificar más que nada péptidos derivados por la vía del proteasoma que se presentan a través del MHC clase 1 y activan células CD8 positivos y las derivadas por la vía del fagolisosoma que se presentan por el MHC clase 2 y activan células CD4 positivas. Para esto implementamos programas de inteligencia artificial que ya tienen data cargada de experimentos en donde se ha visto la afinidad de ciertos péptidos con ciertas secuencias a alelos de MHC. Y también complementado con información físico-química que se conoce sobre la composición del bolsillo de los MHC y cómo ajustan cada uno de los aminoácidos. Para escoger con qué alelos íbamos a trabajar, hicimos una evaluación previa de cuáles eran los alelos más abundantes, tanto de clase 1 como de clase 2 en América del Norte y América del Sur. Eh, y dedujimos que los más abundantes también serían los mayoritarios en América Central. Como les comentaba, entonces hicimos este proceso que utiliza inteligencia artificial y analiza la información basada en secuencia
y agarramos todo el proteoma teórico, el genoma de Leishmania panamensis que teníamos y también del genoma de brasiliensis. Eh, Estos genomas tienen alrededor de 8.000 genes y salieron más de 8 millones de péptidos, de combinaciones de péptido con MHC posibles. Cabe destacar que esos programas tienen la limitación que todavía las predicciones de MHC2 no son tan, los modelos no son tan exactos como los de clase 1. Nosotros cargamos una base de datos, la que llamamos Vianiatops, con esta información y hicimos y la complementamos con ensayos de docking molecular. Pero el docking solo lo pudimos hacer en clase 1 porque era con los alelos que encontramos estructuras cocristalizadas con un péptido para poder generar el docking. Con esto hicimos un filtrado de ciertas características, las mejores energías de unión, cobertura de superficie y algunas otras características como que no fuera, la secuencia no se encontrara en humano ni en ratón, que fuera fácilmente sintetizable, entre otras, para hacer un filtrado en el de que de 8 millones de péptidos pasamos a 40 candidatos en clase 1 y 20 en clase 2, que evaluamos en un ensayo de binding hecho que subcontratamos en una compañía de Reino Unido, en donde se ve in vitro el binding de cada uno de los péptidos, la unión de cada uno de los péptidos a los MHC y se puede medir la fuerza de esta unión en comparación con un control positivo que se sabe que es un buen binder de esos MHC y se ve la estabilidad en el tiempo de esta unión. De allí pudimos filtrar y obtener de los 40 candidatos de MHC clase 1, 14 para ser evaluados en el laboratorio y de los 20 de clase 2, 5 con buena afinidad para ser evaluados en el laboratorio, en ensayos de proliferación y activación de linfocitos T, en donde para ello reclutamos pacientes que estuviesen cursando la infección. Se les tomó una muestra inicial de sangre con la que se evaluó qué tipo de HLA tenían. También tomamos una muestra de la lesión para saber qué especie de Leishmania se estaba infectando y comprobar que era Panamensis o Brasiliensis. Y generamos, para control positivo de los ensayos, un lisado de parásitos de Leishmania que representan el universo completo de los posibles antígenos que puede presentar el parásito durante una infección. Cuando comprobamos que los pacientes pertenecían a alguno de los grupos de HLA para los que habíamos predicho los péptidos, que en esto, de aquí en adelante, solo les voy a mostrar resultados de clase 1 porque lastimosamente durante el reclutamiento de pacientes no hemos encontrado ninguno con los tipos de clase 2 para los que hicimos las predicciones de péptidos, pero sí hemos encontrado con los alelos HLA-0201 y HLA-2402 para los que predijimos contra clase 1. Una vez confirmados que las muestras no servían, en las visitas de seguimiento del paciente, si éste había logrado resolver la infección, si se veía cicatrización y secado de la herida, se procedía a tomar otra muestra de sangre y se purificaban los PBMCs y se utilizaban para un ensayo de estimulación en donde se usaba como control positivo este lisado de Leishmania y se exponía ante estímulo de 20 microgramos por ml de cada uno de los péptidos a evaluar. La idea es probar tanto la secreción de interferón gamma, una citoquina característica de la respuesta celular de linfocitos T, como de granzima B, que es una proteína serasa, que es propia también de la respuesta citotóxica. Y estos ensayos los queremos complementar también con la cuantificación intracelular de interferón gamma por citometría de flujo. Aquí les presento
algunos de los resultados que hemos tenido hasta ahora. Estos son un ejemplo de los resultados de docking, en donde quiero señalar que algo importante al evaluar experimentos de docking es no solo guiarse porque la energía libre de Gibbs sea lo más negativa posible, sino que el encaje tenga sentido biológico. Porque aquí vemos algunos péptidos que aunque dan buena energía, su encaje no es del todo en el bolsillo y algunos quedan en regiones superficiales del MHC y esto no tiene mucho sentido biológico. Por eso les comentaba que uno de los criterios de eh, filtrado fue no solo la energía, sino la cobertura del área del bolsillo. Estos son los resultados de los péptidos de clase 1 para ambos alelos, 40 en total, de el puntaje de unión que tuvieron en el ensayo in vitro de binding, en donde este porcentaje, en comparación contra el control positivo que utiliza la compañía, que se reconoce como un buen binder del alelo evaluado. Ese sería el 100%, y este porcentaje aquí es cuánto con respecto al control positivo unió cada perfil. Y usamos como valor de corte, como buenos péptidos, todos aquellos que sobrepasaran 45% del valor del control. A esto también se le calculó el tiempo medio de unión y la mayoría sobrepasó las 24 horas. Incluso algunos, el seguimiento fue durante 24 horas y muchos en el estimado, en la regresión lineal, se calcula que incluso la duración del complejo puede ser de más de 120 horas. Así que parece que la unión es bastante estable. Así que conforme a esos dos resultados, se calcula un puntaje final que toma en cuenta ambos índices y se priorizaron de esos 40 los 14 péptidos, como les comentaba, con mejor unión, y esos fueron los que se sintetizaron para los ensayos celulares. Hasta aquí les presento, ya hemos evaluado todos los péptidos de clase 1, sin embargo, los resultados más recientes de los últimos 10 péptidos los obtuvimos recién ayer y no los hemos terminado de analizar. Pero aquí les presento preliminarmente los resultados que ya tuvimos con dos de los péptidos de para el alelo 0201 y dos de los péptidos para el alelo HLA 2402. Aquí tenemos los resultados de Granzyma B en los paneles de la izquierda y de interferón gamma en los paneles de la derecha. Y vemos cómo en comparación con el control no estimulado, hay una inducción significativa de la expresión tanto de granzima M como de interferón gamma en ambos péptidos, eh, que se encuentra por debajo del SLA, el control positivo, lo que es esperable, pero igual se ve que tienen estos péptidos un buen potencial de activación del sistema inmune. En el caso de los dos que evaluamos en 2402, no se encontró diferencia significativa. Sin embargo, les adelanto que por las lecturas que tenemos, no hemos hecho los datos estadísticos, pero parece que la mayoría de los dispositivos que probamos recientemente, todos parecían ser inmunogénicos, así que tenemos muy buenas perspectivas con este proyecto. Así que una vez terminada esta primera evaluación de inmunogenicidad, el siguiente paso sería conseguir fondos para lograr hacer una prueba de concepto de estos péptidos ya en un modelo animal y poder evaluar estrategias de inmunización y ver y corroborar ya en un modelo vivo si los péptidos siguen teniendo la actividad que se desea. Y como ven, aquí integramos el uso de herramientas genómicas y bioinformáticas para poder no estar evaluando antígenos al azar, sino que esto nos ayudó a ir más centrados y más enfocados y poder utilizar mejor los recursos económicos que teníamos y también el tiempo de ejecución y tener en un tiempo relativamente corto la identificación de eh, candidatos vacunales con actividad real.
Así que esto era en general lo que les traía. Me comentaron que es una presentación informativa bastante general. Hay muchos otros detalles. Estamos planificando para el próximo año, posiblemente para abril, que terminemos de analizar los resultados de los péptidos, una, dar un seminario un poco, es ya solo enfocado en esta parte del estudio y dar un poco más de detalles de cómo se desarrolló el estudio, el diseño, y va a estar abierto a toda la comunidad científica y de salud del país. Y bueno, quiero agradecer a todos los colaboradores involucrados en estos estudios, varios colegas de Indicasat, entre investigadores, técnicos de laboratorio. También ha habido muchos estudiantes que a lo largo de los años han colaborado en estos estudios y se han formado en ellos. Y también a nuestros investigadores externos, el doctor Homero Penagos, de la doctora Margarita Ríos y José Antonio Suárez en el Instituto Borgas, que iniciaron este proyecto con nosotros para poder obtener todos los aislados, y recientemente se unió la doctora Nadia Moreno. Y bueno, al doctor Arturo Melo, que gracias a su donación al inicio de 2012 pudimos ensamblar nuestro primer clúster bioinformático con el que ensamblamos el genoma de Leishmania y pudimos iniciar varios de esos trabajos. Ahora contamos con un clúster mucho más avanzado con el que nos logramos equipar gracias a una gran infraestructura de la CENACID. Y bueno, continuamos los estudios con la esperanza de que en los próximos años tendremos buenas noticias con respecto a las medidas profilácticas y de tratamiento contra la leishmaniasis. Así que muchas gracias a todos por su atención. Como les comenté al inicio, si tienen alguna pregunta, por favor la pueden dejar en el chat. Y eh, les agradezco su asistencia y espero que tengan un muy buen día. Hasta luego.